El silencio de aquella tarde de verano era espeso, casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido en las planicies interminables de Ohio. El 19 de julio de 2016 no comenzó diferente a otros días, en el cielo azul despejado, el aire tibio recorriendo, los cultivos de maíz que ondulaban al compás del viento, y los caminos rurales vacíos, donde rara vez pasaba alguien, pero en el corazón de esa calma infinita se gestaba un oscuro presentimiento, una inquietud que nadie supo ver, un destino que ya estaba escrito en sombras para una joven llamada Ciara Joffen. Ella pedaleaba con soltura, con fuerza, sobre su bicicleta morada, como tantas veces lo había hecho. Su rostro sereno, concentrado, no mostraba ni rastro de miedo ni de duda. Era joven, de apenas 20 años, estudiante universitaria, deportista, amada por su familia, por su novio, por sus amigos, una chica que parecía brillar en medio de la rutina tranquila de aquella región rural. Esa tarde no había nada que indicara peligro. El sol resplandecía sobre los caminos polvorientos, los pájaros cantaban entre los árboles cercanos. Y sin embargo, algo más se movía, invisible. Oculto entre las grietas de la realidad, Ciara había salido de su casa para su paseo habitual en bicicleta. Era parte de su rutina de ejercicios, parte de su manera de mantener la mente despejada, de pensar en sus planes, en su futuro, en su vida aún por construir. Recorrió la ruta de siempre, saludando con una ligera sonrisa a los pocos vecinos que la vieron pasar. Ninguno de ellos imaginó que sería la última vez que verían a la muchacha viva cerca de la carretera rural 6. Se detuvo un instante para despedirse de su novio, quien también había salido en bicicleta. Él la observó alejarse, segura, despreocupada, sin sospechar que aquella sería la última imagen que guardaría de ella, su figura pequeña alejándose entre el polvo dorado del atardecer. Sus pedaleos firmes marcaban el ritmo de la tarde, un sonido suave que se fue desvaneciendo, mientras ella se internaba más en la carretera solitaria. Pero, en ese mismo instante, en algún lugar cercano, alguien la observaba. Alguien esperaba. Una sombra acechante, una mente torcida que había estado al acecho de una presa perfecta. Los detalles exactos de cómo ocurrió todo se perderían en la bruma de la incertidumbre. Pero lo cierto es que Ciara desapareció en ese tramo de camino. La tierra cayó su testimonio. El viento no trajo gritos ni lamentos. Solo el vacío quedó, como señalan cuando la noche empezó a caer lentamente. La ausencia de Ciara se volvió una herida abierta. Su familia intentó llamarla insistentemente, pero no hubo respuesta. Su teléfono permanecía mudo. Las horas avanzaron con una lentitud insoportable. La preocupación creció, primero como un murmullo inquieto en el pecho de su madre, como un miedo tangible que se extendió por toda la casa. No era normal, nunca antes Ciara había desaparecido sin avisar. Algo estaba mal, muy mal. A las pocas horas, las autoridades fueron notificadas. La policía local, acostumbrada a pequeños delitos o accidentes sin importancia, activó el protocolo de búsqueda con una seriedad inusual. Voluntarios, amigos, familiares y agentes comenzaron a recorrer los caminos rurales con linternas, con perros rastreadores, con voces que gritaban su nombre en la penumbra. La noche había caído por completo sobre Ohio, y la oscuridad parecía hacerse más densa con cada minuto que pasaba sin noticias. Fue cerca de un cruce de caminos, no lejos de donde Ciara se había despedido de su novio, donde hallaron la primera pista real: su bicicleta, tirada en la zanja al costado de la carretera, como si hubiera sido lanzada con violencia. La rueda delantera giraba lentamente, impulsada por la brisa, chillando con un sonido agudo y siniestro que rompía el silencio al lado de la bicicleta. El teléfono móvil de Ciara, destrozado, como si hubiese sido pisoteado o aplastado. No había señales de lucha, no había huellas de sangre, solo ese vacío inexplicable, como si ella se hubiera desvanecido en el aire. Pero no few to do. Los detectives, linterna en mano, notaron un detalle que hizo que el frío les recorriera la espalda en la tierra blanda de la zanja. Huellas de neumáticos marcadas profundamente, como de una furgoneta o camioneta pesada, se alejaban hacia Campoche. No eran huellas de vehículos habituales del vecindario. Nadie recordaba haber visto un auto así en la zona ese día. Nadie, excepto un hombre. El nombre surgió tímidamente en las primeras horas de la investigación. James Worley, un vecino solitario que vivía no muy lejos de allí, conocido por sus extraños hábitos y su actitud reservada. Algunos lo describían como un hombre de pocas palabras, alguien que evitaba el contacto con los demás, que prefería las sombras de su granero antes que la luz de las reuniones del pueblo, y sobre todo, alguien con un pasado turbio olvidado por muchos, pero no por todos. La policía, alertada por este detalle inquietante, decidió visitarlo para hacerle algunas preguntas, pero en su casa no encontraron respuestas, solo más preguntas, más silencio, más misterio. Su coartada era débil. Sus ojos esquivaban las miradas de los agentes. En el fondo, algo en su comportamiento olía a miedo, o tal vez a culpa.
A culpa la noche se hacía más espesa. Los perros ladraban inquietos en los patios lejanos. Las linternas seguían barridos largos en los campos de maíz, entre las sombras interminables que parecían ocultar secretos indescifrables. Y el viento, frío ahora, silbaba entre los árboles con un lamento sordo, como si la tierra misma quisiera advertir de un horror cercano. Aún oculto, la familia de Sierra aguardaba sin aliento en la sala de su casa, las manos apretadas, las miradas fijas en la puerta que nunca se abría. Los minutos eran cuchillas que cortaban la esperanza, las horas piedras pesadas sobre el pecho, y en la radio de la policía local se repetía un solo mensaje: no hay rastro, no hay señales, la búsqueda continúa, pero algo, en algún lugar, sabía la verdad. Algo o alguien había roto aquella tarde perfecta, había apagado la luz de Sierra para siempre, y aunque nadie lo sabía aún, las piezas de aquel oscuro rompecabezas empezaban a encajar lentamente en la huella en la tierra. La bicicleta rota, en el teléfono destrozado, las mentiras mal disimuladas de un hombre solitario, a la noche de Delta, Ohio, se cerraba densa y oscura como nunca antes, y en ella flotaba el presentimiento terrible de que la inocencia del pueblo se había perdido para siempre. La noche de Delta, Ohio, se cerraba densa y oscura como nunca antes, y en ella flotaba el presentimiento terrible de que la inocencia del pueblo se había perdido para siempre. Nadie podía dormir en esas horas largas donde el reloj parecía detenido. La familia de Sierra permanecía en vela, atrapada entre la esperanza y el pánico, mientras los oficiales de policía, agotados pero determinados, volvían una y otra vez al lugar donde la bicicleta había sido encontrada, buscando respuestas que no llegaban, indicios que se escondían como espectros en la penumbra. Y entonces surgió aquel nombre, susurrado al principio entre los agentes, hasta que se volvió una certeza escalofriante en James Worley, un hombre solitario, de mirada inquieta y pasos silenciosos, que había vivido toda su vida en las afueras del pueblo, lejos de todos, como si el contacto humano fuera para él una carga insoportable. Su casa, una vieja granja apartada, cubierta de maleza y árboles retorcidos, parecía el escenario perfecto para secretos oscuros, y su pasado, que muchos creían enterrado, volvió con fuerza en esas horas inciertas. Worley había sido arrestado en 1990 por intentar secuestrar a una joven ciclista. La coincidencia era imposible de ignorar. La policía decidió actuar antes de que la noche devorara por completo las esperanzas. Con una orden judicial en la mano y el corazón tenso de presagio, llegaron a su propiedad. El lugar olía a humedad, a abandono, a viejo metal oxidado. La madera del porche crujió bajo sus botas, como si la casa misma advirtiera de la presencia de extraños. Golpearon la puerta con fuerza. James abrió, con los ojos entrecerrados, la barba descuidada, el rostro inexpresivo. ¿Dónde estuvo usted la tarde de la desaparición de Sierra Joffin?, preguntó con firmeza a uno de los agentes. Ángel dudó un instante, apenas un parpadeo, pero en ese momento todos notaron que algo en su interior se quebraba. Dijo que había estado en casa todo el día, reparando su motocicleta, que no había salido, que no sabía nada de ninguna chica desaparecida, pero su voz era débil, apagada, temblorosa. Los policías intercambiaron miradas. La coartada no era sólida. Nadie la había confirmado. Nadie lo había visto en todo el día. Y entonces tomaron la decisión. Registrarían la propiedad a la oscuridad. Pareció hacerse más espesa cuando entraron al granero. Allí dentro, la luz de las linternas reveló una escena que heló la sangre de los presentes. Bajo una lona gris, oculta con cuidado, había una jaula metálica de tamaño humano, con cerrojos nuevos, fuertes, relucientes. Al lado, esposas colgadas de un clavo oxidado, sogas con nudos corredizos, cintas adhesivas de uso industrial, máscaras de neopreno, guantes de cuero sin usar, instrumentos de control, de sometimiento, de terror en el silencio dentro del granero. Ni siquiera los insectos se atrevían a moverse. Los agentes sentían que respiraban el mismo aire de las víctimas pasadas, de los gritos ahogados, de los pensamientos oscuros que habían habitado ese lugar durante años. Cada objeto encontrado allí no era casual. Todo tenía un propósito, un plan, en un método. El horror no terminó ahí. En la camioneta de Worley, estacionada junto al cobertizo, hallaron mechones de cabello largo, castaño oscuro, similares al de Sierra. Sobre la alfombra del maletero, diminutas gotas de sangre, invisibles a simple vista pero reveladas por la luz ultravioleta. Las pruebas se acumulaban como piezas de un macabro rompecabezas que poco a poco mostraba su imagen final. Pero lo más aterrador esperaba aún oculto, bajo la tierra blanda y removida recientemente en el patio trasero. Los perros rastreadores, inquietos, se detuvieron allí, gruñendo bajo, rascando con insistencia. Los agentes comenzaron a cavar.
La pala golpeó algo sólido, y entonces la verdad emergió, cruel, inapelable en el cuerpo de Sierra Joffin yacía, semienterrado, con restos de ropa rasgada, con las muñecas atadas por sogas gruesas, con marcas en el cuello que delataban una brutal estrangulación. Su rostro, congelado en la expresión de un grito que nunca fue escuchado, miraba al vacío con ojos apagados. Había luchado. Se notaba en las heridas, en los moretones de sus brazos, en las uñas rotas. Pero su fuerza no fue suficiente contra la perversión de su captor. En el aire del lugar se tornó irrespirable. Uno de los agentes apartó la mirada, con lágrimas silenciosas en los ojos. Otro apretó los puños con rabia contenida. Lo que sospechaban era cierto. Sierra había sido secuestrada, torturada y asesinada por un monstruo que vivía en su propio vecindario, a pocos kilómetros de la inocencia de sus vidas diarias. Mientras tanto, en la casa, James Worley era esposado. No opuso resistencia, no dijo palabra. Su mirada permanecía fija en el suelo, vacía, como si supiera que el velo de su oscuro secreto había caído por fin. El camino de horror que había comenzado años atrás había llegado a su fin, revelando su verdadero rostro, pero la pesadilla no terminó para los investigadores. En la revisión de su domicilio hallaron diarios personales donde Worley detallaba, con escalofriante precisión, fantasías de secuestro, sometimiento y tortura, páginas y páginas de ideas retorcidas, de planes siniestros, de deseos ocultos que por fin había intentado llevar a cabo de nuevo en los papeles. Manchados de grasa y polvo, hablaban de mujeres sin nombre, de jaulas de acero, de noches interminables. De terror no era un impulso momentáneo, era una obsesión construida durante años de soledad y oscuridad. El vecindario entero quedó paralizado cuando la noticia se esparció. Las madres abrazaron a sus hijas con fuerza. Las bicicletas fueron guardadas en los garajes. Las puertas se cerraron con llave al caer la noche. ¿Cuántas veces había pasado ese hombre junto a ellos, sin que nadie advirtiera el monstruo que habitaba tras su mirada vacía? ¿Cuántas otras chicas había seguido en silencio, desde su camioneta, esperando el momento perfecto? El horror de Delta no era solo la muerte de Sierra, era la certeza de que el mal había vivido entre ellos, disfrazado de rutina y normalidad. Y ahora la tierra había hablado, mostrando el cuerpo de la joven como prueba irrefutable de una maldad que había acechado en la sombra durante demasiado tiempo. Los oficiales salieron de la propiedad al amanecer, con el rostro marcado por el peso de la verdad. El cuerpo de Sierra fue trasladado al forense, pero su alma, pensaban muchos, ya vagaba libre, lejos del lugar de su tormento. Sin embargo, el eco de su última tarde seguiría resonando en cada zanja, en cada carretera rural, en cada rincón silencioso donde alguna vez pasó pedaleando, inocente y viva, ni en el corazón de Ohio donde antes reinaba la calma, ahora reinaba el miedo, el desvelo y una pregunta sin respuesta. ¿Había más secretos enterrados en los campos silenciosos? ¿Más víctimas olvidadas bajo la tierra? El misterio aún no se había desvanecido, aunque el cuerpo de Sierra Joffin había sido encontrado, aunque su asesino había sido detenido. Algo en el aire de Delta seguía pesando como una bruma densa, opaca, imposible de disipar. En las casas cerraban sus persianas temprano. Las bicicletas permanecían quietas, olvidadas en los garajes. Las miradas de los vecinos evitaban encontrarse. En cada sombra de cada esquina se imaginaba un peligro oculto, porque cuando la inocencia se rompe, nunca vuelve a ser la misma. La noticia recorrió Ohio como un eco helado. Las imágenes de la propiedad de James Worley inundaron los noticieros en la jaula de metal. Las esposas, las sogas, las máscaras. Cada objeto cargado de perversión y miedo. Los reporteros hablaban de la tragedia con voces graves, como si el peso del crimen pudiera sentirse a través de la pantalla. Pero lo que no podían transmitir era el escalofrío real que recorría la piel de los habitantes de Delta, al saber que, durante años, habían compartido sus calles con un monstruo disfrazado de hombre. En el juicio de James Worley comenzó semanas después, pero en el ánimo del pueblo parecía haberse detenido el tiempo. Los días eran grises, lentos, como si el sol se negara a brillar con fuerza sobre aquella tierra manchada de horror. En la sala del tribunal, las pruebas se presentaron, una tras otra, irrefutables, incontestables. ADN de Sierra en la camioneta de Worley, huellas de sus botas en la tierra junto a la zanja donde apareció su bicicleta, las sogas con fibras compatibles con las que ataron sus muñecas, y el más terrible de todos en los diarios encontrados en su casa, en esas páginas gastadas, escritas con tinta temblorosa y densa, revelaban un alma podrida por dentro, pensamientos de odio, de violencia, de deseo de control absoluto.
Ella no debe gritar, debe entender que le pertenezco, decía uno de los párrafos. En otro había dibujos toscos de jaulas, cadenas, mujeres amarradas de pies y manos, tachadas, corregidas, reemplazadas por ideas aún más oscuras. No era una fantasía fugaz, era una obsesión construida durante años, alimentada en silencio, hasta que encontró en Sierra a su víctima perfecta. Los fiscales hablaron con voz grave, pausada, presentando cada detalle como si cortaran con cuchillos invisibles la sala del tribunal. Esto no fue un accidente, no fue un impulso momentáneo. Esto fue un secuestro planeado, fríamente ejecutado, con brutalidad, con crueldad, con la certeza de que nadie la encontraría a tiempo. Las palabras flotaban en el aire como veneno, impregnando a todos los presentes con la imagen viva del horror, y cuando la familia de Sierra subió al estrado, el silencio fue absoluto. Su madre, de pie, con las manos temblando, con el rostro demacrado por noches sin sueño, habló con voz quebrada. Mi hija tenía sueños en Plains. Ambidan, este hombre se la robó. Se llevó su risa, su alegría, su futuro, y con ella se llevó una parte de nosotros. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sostenía una fotografía de Sierra, sonriente, inocente, ignorante de la oscuridad que la esperaba en aquella carretera solitaria. Pero el horror del juicio no terminó allí. Varias mujeres, desconocidas entre sí, comenzaron a testificar. Años atrás, en rutas cercanas, habían sentido la presencia de una camioneta siguiéndolas, acosándolas. Algunas escaparon por poco. Una de ellas reconoció a Worley como el hombre que intentó secuestrarla. En 1990 su condena de entonces había sido breve, demasiado breve. La justicia lo había dejado libre, y él había esperado pacientemente su momento para cazar de nuevo a Anne. El veredicto fue unánime. Culpable de secuestro agravado, culpable de asesinato con premeditación, culpable de ocultación. Las palabras resonaron en la sala como campanas lúgubres. La sentencia en pena de muerte. Pero nada de eso podía traer de vuelta a Sierra. Nada podía devolverle la vida a una joven cuyo único error fue cruzarse en el camino de un depredador humano. Anne, su madre, habló por última vez ante el tribunal antes de que la sentencia se dictara. Sus palabras, simples y rotundas, quedaron grabadas en el aire. Mi hija no será solo una víctima. Su nombre será ley y Anne será escudo. Será advertencia para todos los monstruos que creen que pueden cazar impunemente. Y así nació la ley de Sierra, una legislación que obliga a mantener un registro público y permanente de delincuentes violentos, para que nadie más pueda esconder su pasado oscuro, para que ninguna otra familia sufra lo mismo. En el pueblo de Delta respiró aliviado Anne, pero sin alegría. La herida seguía abierta. Los caminos rurales siguieron vacíos al atardecer. Los niños dejaron de salir en bicicleta al caer la noche, porque el miedo es una sombra que tarda en irse. Y aunque James Worley estaba tras las rejas, su sombra aún recorría los campos de maíz, las zanjas polvorientas, las carreteras donde alguna vez Sierra pedaleó libre, viva, luminosa. Nadie olvida en Delta, ni los vecinos, ni los policías, ni los madres, ni los jóvenes que ahora miran por sobre el hombro cuando salen a caminar, porque todos saben que el mal puede vivir al lado, puede mirar desde una ventana cualquiera, puede conducir despacio detrás de una bicicleta, con los faros apagados, y aunque esta vez fue detenido, cuantos más como él esperan en la oscuridad. La tierra misma pareció guardar el recuerdo de aquel crimen. Por las noches, cuando el viento sopla entre los altos tallos de maíz, hay quienes juran oír el eco de unas ruedas de bicicleta deslizándose sobre la grava, un pedaleo constante que nunca se detiene, que nunca vuelve al hogar, una presencia sutil, como un susurro en la brisa, como una advertencia para los desprevenidos. Y así, la historia de Sierra Joffin no se borra, permanece en cada zanja del camino, en cada poste con un lazo púrpura en su honor, en cada página de periódico viejo que aún relata su tragedia. Es un eco triste que recorre Delta con paso lento, misterioso, implacable. En el juicio cerró. La sentencia fue dictada, las pruebas descansan en archivos polvorientos de la corte, pero en los corazones de quienes conocieron a Sierra, de quienes lloraron su ausencia, la historia sigue viva, punzante, inacabada, porque el verdadero misterio nunca es resuelto del todo, porque el miedo deja huellas imborrables, porque incluso, después de la justicia, permanece la sombra, una sombra que vigila en silencio, una sombra que nadie puede desterrar. El tribunal se había vaciado ya, las luces de neón titilaban en el techo gris, los bancos de madera quedaban vacíos, y el murmullo de la gente que antes llenaba la sala con comentarios sordos, se había apagado como el último eco de un mal sueño. Pero la historia de Sierra Joffin no terminaba allí. No podía terminar con una sentencia, con una declaración de culpabilidad o con la orden de ejecución dictada para James Worley, porque había algo más, algo que no dejaba dormir a los habitantes de Delta,
algo que susurraba en las noches más calladas, cuando la brisa del campo rozaba las viejas cercas de madera y las cortinas se movían sin causa aparentan. La madre de Sierra no pudo volver a entrar a la habitación de su hija. Las sábanas seguían intactas, el perfume suave en la almohada, las fotografías de momentos felices colgadas en la pared. En el escritorio descansaba aún un cuaderno abierto con letras redondeadas juveniles donde la joven había escrito sus sueños, viajes, proyectos, anhelos, todo suspendido en el tiempo, como si ella fuera a regresar en cualquier momento, como si su bicicleta se detuviera fuera con el crujido de las ruedas sobre la grava, como tantas veces antes, pero la bicicleta seguía guardada en la comisaría, destrozada, manchada de polvo, convertida en prueba judicial, y su dueña, sepultada bajo la tierra, lejos del hogar. Los vecinos cruzaban las calles sin mirar a los lados. Los coches circulaban lentamente por las carreteras rurales. Las luces de los porches permanecían encendidas hasta bien entrada la madrugada, y nadie, absolutamente nadie, osaba detenerse cerca de la granja de Worley. El lugar había quedado abandonado tras la investigación, pero su silueta oscura seguía en pie, al borde del camino, como un recordatorio de la oscuridad que una vez habitó entre ellos. Algunos juraban ver luces moviéndose en su interior. Otros decían escuchar golpes, pasos, lamentos ahogados en la noche. Nadie se atrevía a comprobarlo. A la policía había sellado la propiedad, pero los rumores no tardaron en multiplicarse. Había más víctimas enterradas bajo la tierra de esa granja maldita. Cuántas jaulas vacías esperaban llenarse de nuevo en los oscuros rincones del granero. ¿Qué otros secretos ocultaba James Worley? Enterrados en diarios jamás encontrados, en grabaciones destruidas, en objetos arrojados al fuego. Los agentes que participaron en la investigación se negaban a hablar de lo que vieron allí dentro. Algunos de ellos pidieron traslados. Otros abandonaron sus cargos. Decían que la atmósfera de aquella granja era irrespirable, que las paredes parecían absorber el sonido, tragarse las palabras, engullir la luz. Uno de los perros rastreadores nunca volvió a acercarse a la zona. Ladraba sin control si el vehículo policial tomaba la carretera que llevaba a la vieja propiedad. En la morgue del condado, el cuerpo de Sierra había revelado lentamente su verdad muda. Las marcas en sus muñecas, en sus tobillos, en su cuello, hablaban de horas de cautiverio, de lucha, de dolor. No murió de inmediato. Ann luchó, Ann resistió, gritó en vano en la oscuridad de la jaula, con las cadenas apretando su piel joven, con las lágrimas surcando su rostro, hasta que la fuerza la abandonó, y la última chispa de vida se apagó en su mirada. Los forenses murmuraban con los labios apretados que nadie merecía un final así, nadie en la mente de la madre de Sierra. Esa imagen se repetía sin cesar. Cada noche cerraba los ojos y veía a su hija atrapada en aquella celda de acero. Cada vez que intentaba dormir, oía su voz llamándola desde la distancia, como un eco lejano, y cuando despertaba sobresaltada, jadeante, el vacío de la habitación le devolvía el peso insoportable de la verdad. La comunidad intentaba rehacerse, pero el miedo seguía latente, invisible, cubriéndolo todo. Los debates, en la radio local, giraban en torno a la ley de Sierra, aprobada poco después del juicio, que obligaba a los ofensores violentos a registrarse públicamente. Pero detrás de cada palabra de justicia, de cada discurso de esperanza, latía la sospecha venenosa. Cuantos más como James Worley vivían ocultos entre ellos, cuántos depredadores caminaban disfrazados de vecinos, de padres de familia, de hombres corrientes. Una tarde, semanas después del juicio, un granjero que trabajaba en un campo vecino a la propiedad de Worley creyó ver algo extraño en el límite de su terreno, una figura oscura, inmóvil, observando desde la distancia. La describió como un hombre alto, con una capucha, de pie junto a la valla derruida, pero cuando se acercó, no había nadie. Solo la cerca crujía con el viento, y sin embargo las huellas en la tierra blanda indicaban que alguien había estado allí. En otro vecino, una anciana que vivía sola, aseguró haber escuchado el sonido de una bicicleta en la madrugada, un pedaleo suave sobre la grava, el chirrido de una cadena oxidada. Pero no había niños en la zona. Nadie había salido en bicicleta desde la tragedia. Algunos dijeron que era el viento entre los postes de teléfono. Otros, en voz baja, sugirieron que era Sierra, aún pedaleando en las noches oscuras, buscando un camino de regreso a casa. En los días posteriores al cierre del caso, un equipo especial fue enviado para revisar una vez más la granja de Worley, en busca de más cuerpos, más pruebas, más restos. Cavaron en los cimientos del granero, en los terrenos baldíos detrás de la casa, en el pozo viejo cubierto de ramas. No encontraron nada, no, eso dijeron, porque cuando regresaron sus rostros estaban pálidos, sus labios apretados, sus ojos evitaban mirar a los periodistas. Y en la radio policial de aquella noche, alguien creyó oír una transmisión breve, interrumpida bruscamente en encontramos algo más.
pero en el informe oficial no mencionó hallazgos nuevos. Pero la duda quedó sembrada y así, la historia de Ciara Joffin quedó suspendida entre la verdad y el misterio. Su tumba, visitada por cientos de personas, se cubrió de flores distintos purpuras, yicarchaos escritaos a mano, pero las preguntas seguían sin respuesta. ¿Había otras víctimas que nunca serían encontradas? ¿Era James Worley el único monstruo en Delta? ¿O había más, esperando su momento, ocultos en casas vacías, en caminos oscuros, en las grietas de la normalidad? El viento soplaba entre los campos de maíz, arrastrando hojas secas, haciendo vibrar las ramas de los árboles viejos, y en cada susurro, en cada sombra, el eco de aquella tarde del 19 de julio de 2016 volvía a escucharse. La bicicleta cayendo en la zanja, el teléfono roto en el suelo, las ruedas de una camioneta alejándose hacia la nada. Porque algunos crímenes, aunque resueltos, no terminan jamás. Porque algunos horrores no mueren con una sentencia. Y porque en Delta, Ohio, el nombre de Ciara Joffin se quedó para siempre flotando en el viento, como un lamento que ninguna voz humana podrá acallar. Porque en Delta, Ohio, el nombre de Ciara Joffin se quedó para siempre flotando en el viento, como un lamento que ninguna voz humana podrá acallar. Pero, incluso cuando el eco de su tragedia parecía desvanecerse en las tardes grises, cuando las flores sobre su tumba comenzaban a marchitarse y los titulares de los periódicos se arrugaban en los estantes olvidados, el caso de Ciara no dejaba descansar a nadie. Su historia quedó suspendida en el aire como una advertencia, como un misterio que se negaba a cerrarse del todo. Era como si algo invisible y sin forma siguiera arrastrándose en los rincones oscuros del pueblo, donde el silencio era más pesado y las sombras más densas. Los agentes de policía que habían participado en la investigación evitaban hablar de ciertos detalles no revelados al público. Durante los registros finales en la granja de Worley, hubo momentos inquietantes que jamás fueron aclarados. Algunos oficiales afirmaban, en susurros, haber encontrado rastros de excavaciones antiguas en la parte trasera del terreno, zanjas tapadas apresuradamente con tierra suelta, demasiado recientes para ser casuales. Sin embargo, por razones desconocidas, esos informes nunca llegaron a la prensa, ni formaron parte de las pruebas oficiales del juicio. Una noche de otoño, uno de esos agentes, retirado prematuramente tras el caso, bebía solo en un viejo bar de carretera. Allí, entre susurros y copas vacías, dejó escapar la frase que inquietó a todos los presentes: a lo de Ciara, no fue el primero. Y quizás no fue el último. A veces siento que esa tierra aún esconde cosas que no debimos dejar allí. Nadie se atrevió a preguntarle más. Nadie quiso saber qué quiso decir exactamente. Pero el rumor corrió como el viento, encendiendo miedos dormidos en el corazón del pueblo. Las semanas siguieron, lentas, pesadas, arrastrando el recuerdo de Ciara como un lastre invisible. Su madre organizó vigilias a la luz de las velas en su honor, reuniones donde se leía su diario, donde las jóvenes del pueblo escuchaban consejos de precaución, de alerta, de desconfianza. El miedo había cambiado para siempre la forma de vivir en Delta. Ahora nadie andaba solo al atardecer. Nadie confiaba en las sombras de los caminos rurales. Nadie olvidaba el rostro vacío de James Worley. Pero hubo otro rumor que comenzó a nacer en las voces temblorosas de los vecinos. Algunos decían que, en la granja abandonada de Worley durante las madrugadas de luna nueva, se oía el sonido de cadenas arrastrándose, de golpes sordos en las paredes viejas del granero, de un leve crujido metálico, como si la jaula volviera a abrirse sola en la oscuridad. Otros juraban que habían visto una silueta pequeña y delgada, de cabello largo, cruzar el campo corriendo, sin dejar huellas en el rocío, perdiéndose entre los maizales como un reflejo de luz en la penumbra. Incluso el pastor del pueblo, hombre poco dado a supersticiones, confesó en voz baja a su esposa haber sentido una presencia extraña una noche que cruzó frente a la propiedad maldita. Dijo que una ráfaga helada le cortó la respiración, que oyó un leve susurro en su oído, una voz de mujer, joven, desesperada, pidiendo ayuda. Pero cuando giró la vista, no había nadie allí. El misterio creció en silencio, como una sombra larga al atardecer. Una tarde fría de noviembre, un grupo de niños que jugaba cerca del campo vecino encontró algo extraño en una vieja pulsera de cuentas moradas, semi-enterrada en la tierra no lejos de donde la policía había cavado meses atrás. La madre de uno de los niños, al verla, palideció. Juró que esa pulsera era idéntica a la que Ciara solía usar en su bicicleta, pero en el informe forense no se mencionaba que ese objeto hubiera sido recuperado junto a su cuerpo. ¿Cómo había llegado hasta allí? Porque nadie la encontró. Antes, la policía, alertada de nuevo, volvió a inspeccionar el terreno con máquinas detectoras de metales, con cámaras térmicas, con palas y picos. Excavaron durante días, mientras los vecinos observaban desde lejos, en silencio, conteniendo el aliento. Pero oficialmente no hallaron nada más, o eso dijeron. Sin embargo, los rostros de los agentes
Cuando abandonaron el lugar al anochecer, contaban otra historia en rostros pálidos, tensos, de labios apretados y miradas esquivas, como si lo que hubieran desenterrado no pudiera ser explicado fácilmente. Las cámaras de vigilancia de una granja vecina registraron esa misma noche un hecho inquietante. A las 3 de la madrugada, una figura femenina pálida descalza atravesó el campo en dirección a la vieja propiedad de Worley. El rostro no se distinguía claramente, borroso por la niebla densa. Caminaba lentamente, con la cabeza inclinada, los brazos colgando a los lados como sonámbula. Luego desapareció detrás del granero de ruido, y nunca salió del otro lado. El dueño de la granja mostró la grabación al sheriff local. Este le pidió silencio. Le rogó que no difundiera el video. La gente ya ha sufrido bastante, dijo con voz cansada. Pero la grabación acabó filtrándose, y con ella la sospecha terrible de que el alma de Sierra no había encontrado descanso, de que su historia no había terminado del todo. En el aniversario de su desaparición, el pueblo entero acudió a la vigilia anual. Las velas encendidas parpadeaban al viento, las oraciones se alzaban al cielo nublado. Pero, en medio del acto, una niña pequeña, hija de una de las amigas de Sierra, se apartó del grupo. Caminó sola hacia el borde del campo y señaló con su manita temblorosa hacia la distancia. «Ahí está la chica de la bicicleta», dijo con voz apagada. A nadie más vio nada, pero el rumor se esparció. Otra vez como una corriente helada entre las espaldas de los presentes. Y así, mientras los años pasaban, la historia de Sierra Joffin se convirtió en leyenda. Su nombre, repetido en voz baja por las abuelas antes de dormir. Su rostro, colgado en fotografías descoloridas en las aulas de las escuelas. Su tragedia, narrada a las nuevas generaciones como advertencia eterna. Pero algo permanecía en la tierra, algo que no quiso ser enterrado con ella. Quizás su alma, inquieta, quizás el eco de su último suspiro, atrapado entre las paredes de la jaula de metal. O quizás los secretos que James Worley nunca confesó del todo, porque algunos misterios son tan profundos, tan oscuros, que ni el tiempo, ni la justicia, ni la muerte pueden borrarlos. Y en Delta, Ohio, cuando el viento sopla fuerte entre los maizales al anochecer, cuando el cielo se vuelve gris y los perros aúllan sin razón aparente, todavía puede oírse el tenue crujido de una bicicleta alejándose, hacia un destino del que jamás regresará. La historia de Sierra continúa viva, flotando en la brisa, vigilando en la noche. El viento soplaba frío aquella noche sobre los campos solitarios de Delta, Ohio. La luna, pálida y ausente, se escondía tras un manto de nubes grises que parecían arrastrar consigo el peso de un secreto no revelado. Todo el pueblo dormía, en un silencio espeso, temeroso, como si la tierra misma contuviera la respiración. Pero junto al viejo camino de grava, donde alguna vez la bicicleta de Sierra rodó ligera y viva, algo se movía con lentitud. Un leve crujido, el rumor de ruedas invisibles deslizándose sobre el polvo, apenas un susurro en la penumbra. Nadie estaba allí para verlo. Nadie se asomó a las ventanas cerradas. Nadie escuchó el leve tintineo de una pulsera morada cayendo sobre la zanja. Como si una mano sin cuerpo la soltara en el olvido, la figura delgada de una joven pareció dibujarse un instante entre las sombras, detenida en medio del camino. Su rostro pálido, su mirada triste, fija en el horizonte vacío. Luego, con un giro suave, desapareció lentamente entre los maizales oscuros, fundiéndose en la noche como un suspiro perdido. Y así, el eco de Sierra Joffin quedó para siempre prendido al viento de Delta. Nadie volvió a ver su reflejo. Nadie volvió a escuchar el crujido de su bicicleta. Pero en cada amanecer gris, en cada tarde de cielo pesado, en cada noche de luna oculta, el pueblo recordó su nombre y su historia. Su injusticia, porque hay destinos que no descansan. Porque hay voces que no se apagan jamás. Ni en el rincón más callado de Ohio, donde la brisa huele a tierra y a soledad, todavía flota su presencia invisible, ligera como el viento, eterna como la memoria. Sierra vive en el susurro del campo. Sierra vive en el temblor de cada sombra. Sierra nunca se ha ido.